Una vez más, el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín ha vuelto a convertirse en noticia tras volverse a hacerse viral una de sus entrevistas televisivas. En esta ocasión, el magistrado emérito se ha vuelto a llevar el reconocimiento en las redes sociales, tras su paso por el programa La Noche en 24 horas y su manera de desmontar los argumentos del juez Llarena en contra de la ley de amnistía, por dejar nuevamente retratado al juez Peinado por el caso Begoña Gómez, y por descalificar el proceso judicial iniciado contra el fiscal general del Estado, por el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esto que estábamos viendo ahora al empezar el programa, el recurso de las comunidades autónomas y ahora el Supremo, el Constitucional, va a pedir un informe a sus letrados. En su opinión de jurista, de miembro en su día del más alto tribunal de este país, ¿entra dentro de las competencias de las comunidades autónomas poder recurrir? Es decir, ¿esto les afectaría a ellos, que sería, digamos, el leitmotiv de que puedan recurrir? ¿Usted cómo lo ve? La ley es clara y dice que solamente es en aquellos aspectos de leyes que afectan a las competencias estatutarias de las comunidades autónomas, caso que no se da. El Tribunal Constitucional, por las noticias que tengo, va a abordar en primer lugar el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, que es el núcleo de la cuestión, y después analizará los recursos de las comunidades sin descartar la posibilidad de que una vez que ha resuelto el recurso del Partido Popular diga que no están legitimadas Las comunidades. las comunidades. Hombre, según me cuentan, hay una comunidad que ha alegado como argumento que es que linda con Cataluña, que es la de Aragón. Ya. O sea que en su opinión de jurista, no tendrían causa o motivo competencial las comunidades autónomas para recurrir, aunque el alto tribunal va a dejar eso para segunda cuestión, en segunda instancia, y primero va a decidir sobre el recurso del Partido Popular, ¿no? Sí, es que además hubo una sentencia hace años en que interpretó muy flexiblemente y ampliamente el concepto este de afectación a derechos estatutarios. Tampoco sería bien visto que se cargase así de plano 16 recursos, ¿no? Entonces me parece que el calendario que va a seguir es muy razonable. Y la segunda pregunta, señor magistrado emérito, sería, en su opinión, ¿es constitucional o inconstitucional la ley de amnistía? No, por supuesto, para mí es absolutamente constitucional, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Se puso el foco ahora últimamente, por los recursos se puede ver, en la vulneración del principio de igualdad ante la ley. Pero claro, es que cualquiera que conozca el derecho constitucional sabe que una amnistía aquí en Venezuela... Pues bueno, no toque Venezuela, que ya estamos con Venezuela. en Estados Unidos o en Uzbekistán, por su propia naturaleza, es discriminatoria. Y la prueba es la amnistía del 77, que, por poner un ejemplo, amnistió a los torturadores de la Brigada Político-Social y dejó fuera a los torturadores que conocíamos en los tribunales, que arrancaban confesiones a los delincuentes comunes, y nadie dijo nada. Y eso se produjo en el año 77. Toda amnistía, por su propia naturaleza, es discriminatoria. Afecta a un periodo de tiempo, a una situación política determinada y a un número de personas determinado. Y en este caso también lo sería, aunque sería constitucional en su caso. Sí, vamos, yo estoy seguro de que... Si es constitucional, ¿cómo sería su aplicación? Es decir, ¿tendría que ser inmediatamente posterior a que fallase el alto tribunal? ¿Habría que esperar a lo que digan instancias europeas? Bueno, yo creo que tal como ha maniobrado la Sala Segunda, quedaría diciendo, bueno, es constitucional, pero el artículo relativo a la malversación, pues cree que no encaja en la amnistía, lo cual me parece que es bastante contradictorio y a mí me preocupa, porque una regla de oro de los principios procesales es que las sentencias se deben cumplir en sus propios términos. Y esa sentencia, que condena a los del proceso,
les aplica el artículo 432 del Código Penal de la malversación, cuya redacción actual, que es la que tiene que aplicar, dice: el que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que otro sustraiga caudales públicos. Si alguien puede encajar eso, aunque sea con forces, me parece que va por mal camino. Es una distorsión bastante peligrosa. Sobre la votación de los miembros del Tribunal Constitucional, ya ha anunciado y ha sido aceptada su abstención Juan Carlos Campo, en su condición de exministro, que se había manifestado sobre en este caso, en su opinión, no constitucionalidad de una ley de amnistía. Se debate ahora si otro miembro del otro bloque, sería del Conservador, José María Macías, debería hacer lo mismo, pues de alguna manera también se posicionó sobre la ley de amnistía previamente. ¿Cómo ve este segundo caso? Hombre, la recusación es de libro, porque el auto admitiendo la abstención de Juan Carlos Campo, redactado por uno de los magistrados conservadores más antiguos, Enríquez, dice clarísimamente, le aplica el artículo 269-16, que es que deben abstenerse o ser recusados aquellos que, por razón del desempeño de su oficio o cargo, en este caso vocal del Consejo del Poder Judicial, hubieran emitido opiniones, están ahí en los medios de comunicación, que induzcan a que puede tener una opinión predeterminada sobre el caso. El señor Macías ha demostrado que tiene una posición muy predeterminada y fue de los que más apoyó el informe del Consejo del Poder Judicial, por cierto, cuando todavía la ley no había salido, pero yo creo que si no se abstiene va a ser recusado. Otros asuntos de la actualidad, del inicio del curso político, donde se mezcla lo judicial y lo político. El caso Begoña Gómez, o para usted es más el caso Juez Peinado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, ¿no? El caso es Begoña Gómez y el Juez Peinado está adquiriendo un protagonismo que, como ahora tenemos la ventaja de que la mayor parte de las diligencias se graban, pues el público ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar el interrogatorio de Barrabés, es que incumple todas las reglas de imparcialidad y serenidad que debe tener un juez. Se produjo un acoso, prácticamente amenazándole cada 2 por 3 que estaba bajo juramento. O sea, no me parece una opinión, una posición muy edificante, hasta tal punto de que la audiencia provincial, que va a resolver el día 30, pues normalmente manejamos lo que se llamaba el rollo, ¿no? Y ha pedido íntegra la causa con las grabaciones. Eso ya es un síntoma de que algo va a pasar. Pero la audiencia provincial, como digamos órgano tutelador, en teoría... De apelación, es que se apela. De apelación, ¿puede decidir archivarlo? Esto no es muy frecuente. Si ha sido frecuente, ¿puede darle un segundo aviso, como en los toros? Ya le dio uno. Bueno, exactamente, o sea, ya muchas veces un aviso es muy natural, 2 no, y 3 ya sería, pues... La vuelta a Chiqueros, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial va a archivar el caso, porque además es que aquí nadie se ha leído los estatutos de la Universidad Complutense. Andan diciendo, es que está una cátedra que no es catedrática. Por favor, antes de salir a la palestra, léase usted los estatutos, y las cátedras llamadas de mecenazgo, que son un invento americano que hemos trasladado a las universidades españolas, dicen clarísimamente que la cátedra es la cátedra, nombre. El director puede ser hasta un funcionario del decanato. No tiene por qué tener título. Eso está en los estatutos de la Complutense. Luego no sé por qué andan buscando, además en una actividad que me parece elogiable, que es la enseñanza, ¿no? Begoña Gómez no se ha dedicado a especular con terrenos, ni a colocar capitales en el extranjero, ni a hacer... se ha dedicado a la enseñanza. De la actuación del juez Peinado, ¿qué es lo que más le chirría, en su opinión? Las declaraciones en Moncloa, haber pasado videográficamente las declaraciones a las partes, inferir que de los silencios, que es un derecho de cada investigado o testigo, se pueden inferir las partes algún tipo de actuación.
Eso es lo que le puede ocasionar más perjuicios, incluso una sanción disciplinaria, porque hay sentencias reiteradas del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que el silencio es el silencio, y se acabó. Porque antes, efectivamente, eso de que el silencio es muy expresivo, o el que calla otorga, y todo eso los tribunales lo han descartado desde hace más de 10 años. Por cierto, con el otro caso judicial, que sería el que se sigue por la presunta reconocida defraudación fiscal de la pareja sentimental de Díaz Ayuso. Hay una derivada político-judicial también que afecta al fiscal general del Estado. ¿Usted cree que si es finalmente imputado tendría que dimitir? No digo si usted cree que hay causa para que lo imputen o no, sino si finalmente es imputado, el fiscal general del Estado podría seguir o debería dimitir. Vamos a ver, yo me he leído la exposición razonada, en la que además hace un elogio de la nota de Fiscalía, que tiene 8 apartados, dice que es muy rigurosa cronológicamente, descriptivamente, etcétera, etcétera. La cronología nos dice que la nota es posterior a la aparición en los medios de comunicación de esa existencia, con 2 versiones. La versión que aparece en los medios es que fue la Fiscalía la que se dirigió al abogado, cosa insólita porque hay una circular de la Fiscalía sobre las conformidades que prácticamente lo descarta. Y la nota de la Fiscalía dice, no es cierto, fue el abogado el que se dirigió a la Fiscalía, que es lo normal, esto lo hacemos, yo ahora soy abogado, lo hacemos con mucha frecuencia. He leído la nota por arriba y por abajo y esta mañana y no encuentro, porque además el fiscal... O sea, no encuentra causa para la imputación. El fiscal obró en el ejercicio legítimo y en las obligaciones de su cargo. El estatuto le impone la obligación de informar a la sociedad. Y dicen, ¿es que se ha perjudicado el derecho de defensa? Pues bueno, yo habré perdido facultades, porque la verdad no pasa en vano, pero que me expliquen, por favor, en qué se le ha perjudicado el derecho de defensa a un señor que ha confesado que ha defraudado a Hacienda y que ha falsificado documentos mercantiles. No lo sé, pero bueno, a lo mejor ¿Usted estoy equivocado yo. ¿Cree que no hay causa para la imputación? Y además sería gravísimo. Es que, claro, estamos hablando desde la perspectiva interna de la lucha de desgaste, porque esto es un desgaste al gobierno, no al fiscal general del Estado, no es ese el problema, pero imaginémonos pues el New York Times o el Newsweek, que se han hecho eco también de lo de Begoña, que diga que en España el fiscal general del Estado ha sido condenado. Imaginémonos que nos dicen eso de Italia, de Portugal, y dice, hombre, aquí ha habido algo grave. Institucionalmente hay que ser muy cautelosos. Es el fiscal general del Estado. Y dejémonos de nombres y de referencias. Pero si fuera imputado finalmente, aunque usted dice que no hay causa para la imputación, si fuera imputado finalmente, ¿tendría que dimitir, en su opinión? Yo, en estas circunstancias y tal como se está actuando, lo normal es que hubiera tenido que dimitir. Pero en estas circunstancias y conociendo lo que se está llevando a cabo, que, por cierto, lo primero que van a tener que hacer es tomar declaración, si es que admiten la exposición razonada. Yo creo que, yo en su caso no dimitiría. Él ha dicho también que no piensa dimitir. Otra cuestión, la renovación de la justicia o el acuerdo para renovación de la justicia. Ahora la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, propone un conservador, vicepresidente de la APM, de la Asociación Mayoritaria y Conservadora, Dmitry Berberov, como vicepresidente del Alto Tribunal. ¿Usted cómo ve el acuerdo para la renovación de la justicia y este movimiento en concreto? Yo creo que se ha desperdiciado una ocasión para corregir un defecto de origen. Esto arranca de 1980, no es de ahora. El Consejo tenía que ser un Consejo de la Magistratura, es decir, gobernar lo que son los ascensos, nombramientos, jubilaciones, etcétera, etcétera, y sobre todo, fundamentalmente, procurar que el servicio público de la justicia funcione y que no tengamos, por ejemplo, así como 20 o 30 sentencias del Tribunal Constitucional concediendo el amparo por dilaciones indebidas. Ese es el verdadero papel que tiene.
Y, por ejemplo, o sea, en plena crisis del Consejo, una asociación que no es a la que yo he pertenecido, Jueces para la Democracia, trajo a una jueza polaca y, si yo no lo he contrastado, pero ella dijo textualmente que en Polonia, con 40 millones de habitantes, había 9.000 jueces. En España, con 47, hay 5.400. Que cada uno saque sus... Este es el verdadero papel, no el de los nombramientos, porque al final lo único que interesa y lo que se transmite es el famoso WhatsApp de Koisidó. Vamos a controlar la sala segunda por detrás. Y esto no es así. Aparte que los nombramientos de presidente de la Audiencia de Pontevedra, los que mejor lo pueden hacer son los magistrados y jueces de Pontevedra. ¿Qué tiene que ver el Consejo Fiscal, el Consejo del Poder Judicial en eso? Y lo mismo los del TSJ. Y quedarían los del Supremo, que hay fórmulas para poder intervenir.